José, un joven con sueños que lo marcarán para siempre, enfrentará la traición de sus propios hermanos y un destino incierto. Su historia de superación, fe y valentía lo llevará desde el pozo de la desesperación hasta el trono de Egipto. Acompáñanos en su épica travesía. El sol aún no había terminado de elevarse sobre las colinas de Canaán, cuando un joven caminaba entre los campos con una mirada distinta al resto. No era solo un pastor más, era José. El viento movía suavemente su túnica, una prenda que no pasaba desapercibida, no por su tela, sino por lo que representaba. Favor, amor, elección, pero también odio. A lo lejos, sus hermanos lo observaban en silencio. Sus miradas no eran de familia, eran de juicio. Uno de sus hermanos decía: «Ahí viene el soñador», murmurando entre ellos, con desprecio apenas disimulado. José no lo escuchó. O tal vez sí, pero eligió ignorarlo, porque dentro de él ardía algo más fuerte que cualquier rechazo. Un sueño. Esa noche, el cielo estaba completamente despejado. Las estrellas brillaban como si quisieran decir algo. José no pudo contenerse más. Entró donde estaban sus hermanos, con una emoción imposible de ocultar. «Escuchen esto, tuve un sueño», dijo, casi temblando. Los hermanos se miraron entre sí. Nadie sonrió, pero él continuó. «Estábamos en el campo, atando gavillas, y de pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras las de ustedes se inclinaban ante la mía. Silencio. Pesado, incómodo. El ambiente cambió. No era solo un sueño, era una provocación. «Así que reinará sobre nosotros», respondió uno, con rabia contenida. José tragó saliva, pero no retrocedió. «No es todo», añadió. «También soñé que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí». Esa fue la chispa. Los ojos de sus hermanos se encendieron, pero no de admiración, de furia. Ese momento fue el inicio de su caída. O eso creyeron ellos. A lo lejos, su padre, Jacob, observaba en silencio. No entendía completamente el sueño, pero algo dentro de él sabía que no era un simple delirio. Esa misma noche, mientras todos dormían, José permaneció despierto, mirando las estrellas, las mismas de su sueño, sin saber que muy pronto esas estrellas serían lo único que vería desde el fondo de la oscuridad. Y así comienza la historia. No de un soñador, sino de un hombre que sería probado hasta el límite. Pero lo que José aún no sabía es que el camino hacia el trono comenzaría en un lugar impensable. Un lugar sin luz, sin esperanza, sin salida. El sol golpeaba con fuerza la tierra seca. José avanzaba solo. Cada paso levantaba polvo, cada paso lo acercaba a algo que no podía imaginar. Su padre, Jacob, le había dado una misión sencilla. «Ve y mira cómo están tus hermanos». Pero no era solo una tarea, era confianza, era amor, el mismo amor que había provocado el odio. A lo lejos los vio. Sus hermanos, reunidos, esperando, pero no como familia, como jueces, como verdugos. «Miren quién viene», dijo uno, con una sonrisa torcida. «El soñador». El silencio se volvió pesado. El aire denso. Y entonces, alguien habló lo que todos pensaban. Este es el momento. José aún no lo sabía, pero su destino acababa de cambiar. Cuando llegó intentó hablar. «Padre quiere saber si todo está bien». No terminó la frase. Las manos lo sujetaron. Fuertes, sin compasión. «¿Dónde están tus sueños ahora?», escupió otro. José luchó, confundido. «¿Qué hacen? Soy su hermano». Pero ya no lo veían así. Para ellos, José no era familia, era una amenaza. La túnica, esa túnica que representaba el favor de su padre, fue arrancada de su cuerpo, sin cuidado, sin respeto, como si quisieran borrar todo lo que él era. José cayó al suelo. El polvo se mezcló con su respiración agitada, con el miedo, con la traición. «Matémoslo», dijo uno. Silencio. Por un instante, el tiempo se detuvo. José levantó la mirada, sus ojos llenos de incredulidad. «Por favor», susurró, pero sus palabras no encontraron corazón. Fue entonces cuando Rubén intervino. «No, no derramen su sangre, tírenlo en esa cisterna».
una decisión que parecía misericordia, pero no lo era. José fue arrastrado. Sus manos raspaban la tierra. Intentó resistir, intentó entender, pero no había explicación, solo dolor, y entonces la oscuridad. Fue arrojado dentro de una cisterna vacía, seca, profunda, fría. El golpe resonó en las paredes de piedra, y luego silencio. Arriba, sus hermanos se alejaban, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran enterrado vivo a su propio hermano. Abajo, José respiraba con dificultad. El miedo lo rodeaba, la traición lo aplastaba, y por primera vez sus sueños parecían una mentira. Pero lo que José no sabía es que ese pozo no era el final, era solo el primer paso. Arriba a lo lejos se escuchaban pasos, caravanas, comerciantes, destino. Una caravana atravesaba el camino. Venían desde tierras lejanas, rumbo a Egipto. Arriba, junto a la cisterna, los hermanos de José miraron entre ellos. Una idea comenzó a tomar forma, oscura, conveniente. ¿Para qué matarlo?, dijo uno. Mejor saquemos provecho. Silencio, luego, asentimientos. Abajo, José escuchó los pasos acercarse. Por un instante, creyó que venían a salvarlo, que todo había sido un error, que aún había esperanza. «Hermanos», gritó con voz quebrada, «sáquenme de aquí». Pero lo que vino no fue rescate. Una cuerda descendió. José la tomó con desesperación. Sus manos temblaban. Su corazón aún confiaba. Lo levantaron, lentamente, de la oscuridad hacia la luz. Pero la luz no traía salvación. Apenas salió, lo sujetaron, de nuevo, más fuerte, más frío. Frente a él estaban los hombres de la caravana, comerciantes, extraños, sin vínculo, sin historia. «¿Cuánto ofrecen?», preguntó uno de sus hermanos. José se quedó inmóvil, no entendía. O tal vez sí, pero no quería creerlo. 20 piezas de plata, respondió uno de los comerciantes. El precio fue acordado, rápido, sin dudas, sin culpa. José fue empujado hacia ellos. «No», gritó, «por favor, soy su hermano». Pero sus palabras se perdieron en el aire. Nadie lo defendió, nadie lo miró. Sus hermanos le dieron la espalda, como si nunca hubiera existido. Las cuerdas ataron sus manos. El polvo cubría su rostro. Sus ojos buscaban una última señal, una duda, un arrepentimiento. Pero no encontró nada, solo indiferencia. La caravana comenzó a moverse. José caminaba obligado. Cada paso lo alejaba de su hogar, de su padre, de todo lo que conocía, y mientras avanzaba, su pasado quedaba atrás, destruido, traicionado, pero algo dentro de él aún no moría. Esa noche, atado, exhausto, levantó la mirada al cielo, las estrellas, las mismas de su sueño, y por primera vez, en medio del dolor, susurró: «Dios, ¿sigues ahí?». El viento respondió en silencio, pero el cielo no lo había abandonado, porque lo que parecía el fin era solo el inicio del plan. El calor era distinto, más pesado, más sofocante. El aire en Egipto no se parecía en nada al de Canaán. Aquí todo era ajeno, todo era extraño, y ahora también era su prisión. Las puertas se abrieron con un golpe seco. José fue empujado hacia adelante. El mercado de esclavos estaba lleno de voces, gritos y miradas que examinaban, como si las personas fueran objetos, porque aquí lo eran. «Fuerte joven, servirá bien», dijo uno de los comerciantes. José permanecía en silencio, sus manos atadas, su dignidad puesta en venta. Entonces apareció un hombre, vestido con autoridad, mirada firme, un oficial del faraón. Su nombre era Potifar. Observó a José detenidamente. No como los demás, había algo distinto en sus ojos. «Me lo llevo», dijo finalmente, sin negociación, sin dudas. Y así, José pasó de ser hijo a pertenecer a alguien más. La casa de Potifar era grande, imponente, ordenada, pero para José seguía siendo una jaula. Los primeros días fueron duros, órdenes, trabajo, silencio. Nadie preguntaba su nombre, nadie conocía su historia. Pero José no era como los demás. Algo en él no se había quebrado. Trabajaba con excelencia, con disciplina, con una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma.
Y poco a poco, algo comenzó a cambiar. Los encargos que tocaba prosperaban. Las tareas que hacía salían mejor. Todo lo que pasaba por sus manos funcionaba. Potifar lo notó. No era coincidencia. No podía serlo. Desde que ese joven está aquí, todo prospera, murmuró. José fue llamado, por primera vez, no como esclavo, sino como alguien digno de atención. A partir de hoy, estarás a cargo de mi casa, dijo Potifar. Los demás sirvientes se miraron sorprendidos. Un extranjero, un esclavo, elevado por encima de todos. José inclinó la cabeza, pero dentro de él algo despertaba nuevamente. No era orgullo, era propósito, porque incluso en la esclavitud Dios seguía obrando. Pero cuando todo parecía mejorar, cuando la estabilidad comenzaba a construirse, una nueva prueba se acercaba, más silenciosa, más peligrosa. No vendría con violencia, no vendría con cadenas, vendría con seducción, con engaño, con una decisión que cambiaría todo otra vez. El silencio en la casa de Potifar ya no era el mismo. Había cambiado. Se sentía tenso, observado. José caminaba por los pasillos con la seguridad de quien había recuperado el control de su vida. Las responsabilidades eran suyas, la confianza también, pero había algo que no podía controlar, una mirada. Desde la sombra de las columnas, ella lo observaba, la esposa de Potifar. Sus ojos no eran de curiosidad, eran de deseo. Al principio José lo ignoró, no era su lugar, no era correcto. Pero la insistencia creció. Día tras día, paso a paso. «Acuéstate conmigo», susurró ella una tarde, con una sonrisa que escondía peligro. José se detuvo. El tiempo pareció congelarse. Podía hacerlo, nadie lo sabría. Tenía poder en la casa, tenía oportunidad, pero también tenía algo más: principios. «Mi señor confía en mí con todo», respondió firme. «¿Cómo podría yo hacer algo tan malo y pecar contra Dios?». Ella no esperaba esa respuesta. Su rostro cambió. No de rechazo, sino de desafío. Y desde ese día la prueba no desapareció. Se intensificó. Cada rincón era una trampa, cada encuentro una presión. José comenzó a evitarla, a huir, a mantenerse distante. Pero un día no hubo escapatoria. La casa estaba vacía, silenciosa, demasiado silenciosa. José entró a cumplir su labor. Y entonces, la puerta se cerró. Ella estaba ahí, esperándolo. «Hoy no escaparás», dijo acercándose. Su voz ya no era suave, era insistente, peligrosa. Tomó su túnica, fuerte, decidida. «Acuéstate conmigo». El mundo se detuvo. Un instante, una decisión. José no lo pensó, no dudó, no negoció, huyó. Dejó la túnica en sus manos y corrió, como quien escapa del fuego, como quien protege algo más grande que su propia vida. Pero lo que él no sabía es que su huida sería usada en su contra. La puerta se abrió, los gritos comenzaron, la mentira tomó forma. «Intentó abusar de mí», gritó ella, y todos escucharon. La túnica ahora era evidencia, pero no de pecado, sino de traición. Cuando Potifar regresó, la historia ya estaba contada, distorsionada, manipulada. José fue llamado, no para escuchar, sino para ser juzgado, y en cuestión de segundos, todo lo que había construido se derrumbó. Otra vez, sin explicación, sin defensa, sin justicia, las cadenas regresaron, más pesadas, más frías, y esta vez no era una cisterna, era peor, una prisión, oscuridad, humedad, silencio roto solo por cadenas. La prisión del faraón, el lugar donde terminaban los que ya no importaban. En Egipto, ese era el verdadero final. Sus manos tocaron el suelo frío, sus rodillas temblaron, no por debilidad, sino por todo lo que había perdido. Primero su familia, luego su libertad, luego su honor, y ahora su esperanza. «No es justo», susurró. Por primera vez, no hablaba con hombres, hablaba con Dios. El eco de su voz se perdió entre los muros. No hubo respuesta, no hubo señal, solo silencio. Días se convirtieron en semanas, semanas en meses. José ya no contaba el tiempo, había dejado de esperar. Pero algo extraño ocurrió.
algo que nadie pudo explicar. Aún en la prisión, todo lo que José tocaba prosperaba. Los encargos que hacía funcionaban. Las tareas que organizaba mejoraban. Y una vez más, alguien lo notó. El jefe de la cárcel lo observaba, intrigado. «No es normal», murmuró. «Este hombre no es como los demás». José fue llamado, otra vez, pero esta vez no como culpable. «Desde hoy estarás a cargo de los prisioneros», dijo el jefe. Las palabras resonaron. ¿Un prisionero gobernando? Parecía absurdo. Pero ya había pasado antes, porque cuando Dios está en la historia, las reglas cambian. José aceptó. No con alegría, no con orgullo, con fe. Pero en lo profundo, la herida seguía abierta. ¿Por qué?, preguntaba en silencio. Si hago lo correcto, ¿por qué todo sale mal? Y aunque no lo sabía, esa pregunta lo estaba preparando. Porque el siguiente paso no vendría con libertad inmediata. Vendría con una oportunidad, pequeña, aparentemente insignificante. 2 hombres llegarían a la prisión, 2 sueños, 2 decisiones, y uno de ellos abriría la puerta que cambiaría su destino para siempre. No eran comunes, no eran cualquiera. Uno servía el vino del rey, el otro preparaba su pan, el copero y el panadero del faraón, hombres cercanos al poder, ahora caídos en desgracia. José los observó desde la distancia. Había algo en sus rostros. No era solo miedo, era inquietud. Pasaron los días, silenciosos, pesados, hasta que una mañana todo cambió. José los encontró alterados, inquietos, como si hubieran visto algo que no podían entender. «¿Por qué están así?», preguntó. El copero habló primero. «Tuvimos sueños, pero no hay quien los interprete». José se quedó en silencio, un instante. Los sueños, otra vez, los mismos que lo habían llevado a ese lugar, los mismos que parecían haber destruido su vida. Podía ignorarlos, podía callar, podía dejar que el pasado muriera ahí, pero no lo hizo. «¿Acaso no es de Dios la interpretación?», respondió. «Cuéntenmelos». El copero respiró profundo y comenzó. «Vi una vid frente a mí, tenía 3 ramas, floreció, dio uvas, y yo exprimí el jugo en la copa del faraón y se la entregué». Silencio. José cerró los ojos por un momento. No dudó. «En 3 días serás restaurado», dijo. «Volverás a tu puesto». El copero abrió los ojos. Esperanza. Entonces el panadero se acercó, ansioso. «Yo también soñé. Llevaba 3 canastas de pan sobre mi cabeza, pero las aves venían y comían de ellas». El ambiente cambió, pesado. José lo supo, pero no podía mentir. «En 3 días serás ejecutado». Silencio, frío, real. Los 2 hombres quedaron impactados, pero José dio un paso más. Se acercó al copero. «Cuando todo salga bien, acuérdate de mí», dijo. «Mencióname ante el faraón, sácame de este lugar». Era una súplica, la primera en mucho tiempo. 3 días después, todo se cumplió, exactamente como José lo había dicho. El copero volvió al palacio, el panadero no volvió jamás. La verdad había hablado, el don seguía vivo, pero la puerta no se abrió. Los días pasaron, luego semanas, luego meses, y el copero no dijo nada. José fue olvidado. Otra vez. El silencio regresó. Más profundo, más cruel. Pero lo que parecía abandono era preparación, porque mientras José esperaba, el tiempo avanzaba hacia el momento exacto. Un sueño, pero no cualquiera, uno que sacudiría el reino entero. Y esta vez no sería un prisionero el que soñaría, sería el hombre más poderoso de Egipto. La noche cayó sobre Egipto, pero el descanso no llegó al palacio. El faraón se agitaba en su lecho, sudor, respiración acelerada, un sueño, demasiado real. Se levantó de golpe, miró a su alrededor. Todo estaba en silencio, pero dentro de él había caos. Volvió a dormir, y el sueño regresó, más claro, más intenso. 7 vacas gordas, fuertes, hermosas, salían del río, majestuosas, pero entonces otras 7 aparecieron, flacas, enfermas, distorsionadas, y ante sus ojos las devoraron. El faraón despertó. Otra vez. «¿Qué significa esto?», susurró. Intentó descansar, pero el sueño volvió.
7 espigas llenas, perfectas, y luego 7 espigas secas, quemadas por el viento, y también las devoraron. Esta vez no pudo volver a dormir. El amanecer llegó, pero no trajo paz. El faraón convocó a todos, sabios, adivinos, magos, explíquenme este sueño. Silencio, nadie pudo. El hombre más poderoso del mundo tenía una pregunta y nadie tenía la respuesta. El ambiente se volvió tenso, peligroso, y entonces, entre la multitud, alguien recordó, el copero. Su rostro cambió, como si una memoria olvidada lo golpeara. «Mi señor», dijo temblando, «he cometido un error». El faraón lo miró. En prisión, conocí a un joven, un hebreo. Interpretó mis sueños y se cumplieron. El silencio se rompió. Orden inmediata. «Tráiganlo». En la prisión, José aún no sabía. Sus días seguían iguales, monótonos, silenciosos, hasta que los pasos llegaron, rápidos, firmes, diferentes. Las puertas se abrieron. «El faraón te llama». José se quedó inmóvil. ¿Faraón? Después de todo, ahora fue sacado, a toda prisa, lavado, afeitado, vestido, de prisionero, a alguien digno de entrar al palacio. Pero su corazón seguía siendo el mismo, y mientras caminaba, solo había una pregunta en su mente. ¿Será este el momento? Las puertas del trono se abrieron, la luz lo envolvió, y frente a él estaba el rey, el hombre que podía decidir su vida en un instante. Cada mirada estaba sobre él, frente a él el faraón, el hombre más poderoso de Egipto. «He oído que puedes interpretar sueños», dijo el faraón, sin rodeos. José levantó la mirada, no con arrogancia, no con miedo, con claridad. «No está en mí», respondió. «Pero Dios dará respuesta para bien». El ambiente cambió. No era solo un hombre hablando. Había convicción, había algo más. El faraón comenzó a relatar. Cada detalle, cada imagen, cada sensación. Las vacas, las espigas, la destrucción. José escuchó en silencio, atento, como si ya conociera la historia. Cuando terminó, el salón quedó inmóvil. Todos esperaban. José dio un paso adelante. El sueño del faraón es uno solo. Las miradas se cruzaron. Intriga. Dios ha mostrado lo que va a hacer. El faraón se inclinó levemente hacia adelante. «Vendrán 7 años de abundancia en toda la tierra». Un murmullo recorrió el salón. «Pero después vendrán 7 años de hambre, tan fuertes que harán olvidar toda la abundancia». Silencio. Las palabras cayeron como un golpe. El hecho de que el sueño se repitiera significa que es seguro y que sucederá pronto. El faraón no apartaba la mirada. Por primera vez, alguien no solo hablaba, entendía. Pero José no terminó ahí. Por eso, continuó, el faraón debe buscar a un hombre sabio y prudente y ponerlo a cargo de la tierra. El salón se tensó. Un esclavo dando consejo al rey que recoja el alimento durante los años de abundancia y lo guarde para los años de hambre. Silencio, profundo. El faraón se levantó lentamente, caminó unos pasos, pensando. Los sabios no hablaban. Los consejeros callaban. Pero la respuesta ya estaba frente a él. Se detuvo. Miró a José. ¿Acaso encontraremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? El destino acababa de cambiar, otra vez, pero esta vez no hacia abajo. El faraón descendió los escalones del trono, lentamente. Todos observaban, nadie respiraba. Se detuvo frente a José, un hombre que horas antes era un prisionero olvidado. «Ya que Dios te ha mostrado todo esto, no hay nadie tan prudente ni sabio como tú». José no habló, no podía, no aún. «Tú estarás a cargo de mi casa, y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes». El impacto fue inmediato, miradas de asombro, incredulidad. «Solo en el trono seré mayor que tú». Y en ese instante, todo cambió. El faraón tomó su anillo, símbolo de autoridad, poder absoluto, y lo colocó en la mano de José. Las cadenas invisibles se rompieron. Luego ordenó: «Vístanlo, telas finas, lino, pureza, honor». El joven que fue vendido ahora era revestido de poder. «Pongan un collar de oro en su cuello, peso, brillo, reconocimiento, y que monte en mi segundo carro».
Las puertas se abrieron, la ciudad observó, José subió, aún procesando, aún entendiendo, y mientras avanzaba, una voz gritaba delante de él: «Inclínense». Las personas se arrodillaban, una tras otra. El soñador ahora era obedecido, el rechazado ahora era exaltado, el olvidado ahora era recordado por todos. Y así, José fue puesto como gobernador sobre toda la tierra de Egipto, pero dentro de él no había orgullo. Había memoria, memoria del pozo, de la traición, de la prisión. Y una certeza: Dios nunca me dejó. Pero el ascenso no era el final, era solo el comienzo, porque los años de abundancia llegarían, y luego la verdadera prueba, una prueba que no vendría del hambre, sino del pasado. El tiempo avanzó, y tal como José lo había dicho, la tierra de Egipto comenzó a florecer. Los campos rebosaban vida, el trigo crecía alto, fuerte, incontenible, era abundancia, real, visible, y José estaba listo. Recorrió ciudades, organizó almacenes, estableció sistemas, no dejó nada al azar. «Recojan la quinta parte», ordenaba. «Guarden, preparen, anticípense». Muchos no entendían, otros dudaban. ¿Para qué guardar tanto si todo sobra? Pero José no discutía, no explicaba de más. Había aprendido algo en la oscuridad. La visión no siempre es comprendida, pero siempre debe ser obedecida. Los graneros se llenaban y seguían llenándose, tanto que dejaron de contar. El pueblo vivía bien, comía, celebraba, pero José no se distraía, porque sabía lo que venía. En medio de todo, su vida también avanzó. El faraón le dio una esposa, Asenat, nueva familia, nuevo comienzo, y nacieron sus hijos. El primero lo llamó Manasés. «Dios me hizo olvidar mi dolor», susurró. El segundo, Efraín. «Dios me hizo prosperar en la tierra de mi aflicción». No era solo crecimiento, era sanidad. Pero los años pasaban y el tiempo marcado por Dios no falla. El último año de abundancia llegó. Y luego, silencio. El cielo se cerró, la tierra cambió, los campos dejaron de dar, y lo que antes era vida se convirtió en escasez. La hambre comenzó, lenta, pero imparable. Primero en Egipto, luego en otras tierras, hasta que alcanzó lugares lejanos, incluso Canaán. El pasado comenzaba a moverse. Hombres desesperados buscaban alimento. Familias enteras sufrían, y en medio del caos solo había un lugar con provisión: Egipto. Y solo un hombre tenía el control: José. Pero lo que él no sabía es que entre los que vendrían había rostros conocidos, rostros que nunca olvidó. El hambre no tenía piedad. Se extendía como sombra, silenciosa, imparable. En Canaán, la situación era crítica. «En Egipto hay alimento», dijo Jacob. «Vayan y compren». Los hermanos de José partieron, sin saber a quién estaban a punto de enfrentar. El viaje fue largo, pesado, marcado por la necesidad, pero al llegar a Egipto, todo cambió. Había orden, control, provisión, y en el centro de todo, un hombre, José, vestido con autoridad, elevado, intocable. Ellos se acercaron, sin levantar la mirada, y se inclinaron. El tiempo se detuvo, José los vio, y en un instante todo regresó. El pozo, la venta, la traición, sus sueños se estaban cumpliendo, pero ellos no lo reconocieron. El niño que vendieron ya no existía. Frente a ellos había un gobernante. José los observó en silencio. Su corazón latía fuerte. Podía hablar, podía rebelarse, podía confrontarlos, pero no lo hizo, aún no. «¿De dónde vienen?», preguntó con voz firme. «De Canaán, para comprar alimento», respondieron. José los miró con intensidad. «Son espías», dijo de pronto. Los hermanos se tensaron. «No, señor», respondieron rápidamente. «Somos hombres honestos, hijos de un solo padre. El menor está con él, y uno ya no está». Silencio. «Uno ya no está». Las palabras atravesaron a José, pero no mostró emoción. «Si dicen la verdad, traigan a su hermano menor», ordenó. «Uno de ustedes quedará aquí». Los hermanos se miraron. Confusión, miedo. Por primera vez, la culpa habló.
Esto nos pasa por lo que hicimos a nuestro hermano, susurraron entre ellos. José escuchó cada palabra, y por dentro algo se quebró, se apartó y lloró silenciosamente. Pero no era debilidad, era memoria, era el pasado tocando la puerta del presente. Regresó, serio, controlado. Eligió a uno. Él se queda. Los demás debían volver. El viaje de regreso fue silencioso, pesado, cada paso cargado de culpa. En Canaán, Jacob esperaba, ansioso. ¿Dónde está Simeón?, preguntó al verlos. Nadie respondió de inmediato. El gobernador lo retuvo. Dijo uno finalmente: «Quiere que llevemos a Benjamín». El nombre cayó como un golpe. Benjamín, el hijo menor, el único que le quedaba de Raquel. «No», respondió Jacob. «José ya no está, Simeón tampoco. ¿Y ahora quieren llevarse a Benjamín?». El pasado aún dolía, pero el hambre no esperaba. Los días pasaron, la comida se acababa y la necesidad volvió a hablar. «Debemos regresar», dijo Judá, «pero no podemos sin el muchacho». Jacob cerró los ojos, luchando. Finalmente cedió. «Llévenlo», dijo con voz quebrada, «y que Dios tenga misericordia». El segundo viaje comenzó, más tenso, más incierto, y esta vez Benjamín iba con ellos. En Egipto, José los vio llegar, y cuando vio a Benjamín, su corazón se detuvo. Su hermano, de sangre, de historia, pero se contuvo. «Llévenlos a mi casa», ordenó. Los hermanos se miraron, asustados. «Esto es por el dinero, nos van a acusar», susurraban. Pero no sabían que estaban entrando en algo mucho más profundo, una prueba. La mesa estaba servida. José se sentó frente a ellos. Los acomodó por orden de nacimiento. Sus ojos se abrieron, como lo sabía. Pero el golpe más fuerte vino después. La porción de Benjamín era 5 veces mayor. Favor, otra vez, como antes. José los observaba, esperando, celos, envidia, reacción, pero no hubo nada. Compartieron, aceptaron, habían cambiado, pero la prueba no había terminado. Esa noche, José dio una orden en secreto: «Pongan mi copa de plata en el saco de Benjamín». Silencio. Y al amanecer, la historia daría un giro inesperado. Los hermanos partieron de Egipto aliviados. Por primera vez en mucho tiempo, todo parecía haber salido bien. Tenían alimento, tenían a Benjamín, y pronto estarían de regreso en Canaán. Pero la tranquilidad duró poco. «Deténganse», se escuchó a lo lejos. Los caballos levantaban polvo. Los soldados se acercaban. Rápidos, firmes. «¿Por qué han pagado mal por bien?», dijo el mayordomo de José. «Han robado la copa de mi señor». «Eso es imposible», respondieron. «Si alguien la tiene, que muera». Pero no sabían lo que venía. Los sacos fueron abiertos, uno por uno. Nada, hasta que llegaron al último, Benjamín. La copa cayó al suelo. El sonido fue seco. Los hermanos se miraron, destruidos. «No», susurraron, pero no había explicación. Las vestiduras fueron rasgadas. Otra vez, como en el pasado, y todos regresaron. Nadie abandonó a Benjamín. Nadie huyó. Habían cambiado. El silencio era absoluto. «¿Qué han hecho?», preguntó José. Nadie respondió, hasta que Judá dio un paso al frente. Su voz temblaba, pero no retrocedió. «¿Qué diremos? Dios ha descubierto nuestra culpa». José lo miró. «El que tiene la copa será mi esclavo. Los demás pueden irse». La prueba final. Podían salvarse, podían irse, podían repetir la historia, abandonar al hermano. Como hicieron con José. Silencio. Judá respiró profundo y habló. «Mi señor, el muchacho no puede quedarse. Si vuelve sin él, nuestro padre morirá». Las palabras comenzaron a quebrarse. «Yo me hago responsable. Déjame a mí en su lugar. Pero deja ir al muchacho». José quedó inmóvil. No era lo mismo. Antes lo vendieron. El aire se volvió denso, irrespirable. José estaba de pie frente a ellos, inmóvil. Pero por dentro todo temblaba. Había esperado este momento. Años, dolor, silencio, y ahora estaba ahí. Miró a sus hermanos, uno por uno. Ya no veía traidores, veía hombres cambiados. El peso en su pecho creció, incontrolable.
Sus ojos se llenaron. No podía más. «Salgan todos», ordenó a los egipcios. Las puertas se cerraron. Quedaron solos, José y su pasado. El silencio era absoluto. Y entonces se quebró. Comenzó a llorar, fuerte, sin control. El sonido llenó la habitación. Sus hermanos se miraban, confundidos, asustados, no entendían. José dio un paso adelante. «Yo soy José». Nadie respiró. «¿Vive aún mi padre?» Silencio. Total. Sus rostros palidecieron, retrocedieron. Era imposible. El hermano que vendieron estaba frente a ellos, con poder, con autoridad. Podía destruirlos, y ellos lo sabían. «Acérquense», dijo José. Dudaron, pero obedecieron. «Yo soy José, su hermano, el que vendieron a Egipto». Las palabras cayeron como un trueno. La culpa regresó, el miedo creció, pero entonces algo inesperado ocurrió. José dio otro paso y dijo: «No se angustien ni se culpen». Silencio. «Fue Dios quien me envió antes para preservar la vida». Sus ojos no mostraban odio, mostraban propósito. «No fueron ustedes, fue Dios». El dolor tenía sentido. La traición tenía dirección. Todo había sido parte de algo más grande. Los hermanos no podían hablar. Las lágrimas comenzaron, y entonces José se acercó a Benjamín, lo abrazó y lloró. Luego, uno por uno, abrazó a todos. No había venganza. Había perdón, porque el hombre que salió del pozo no era el mismo que ahora gobernaba. Era más fuerte, más sabio, más libre. Y en ese momento, la historia dejó de ser dolor y se convirtió en redención. El llanto aún llenaba la sala, pero ya no era de dolor, era de sanidad. José se separó lentamente, respiró profundo y habló con autoridad. «Vuelvan a Canaán y traigan a mi padre». Sus hermanos lo miraban, aún incrédulos. «Díganle que vivo y que Dios me ha puesto como gobernador en Egipto». El peso de esas palabras era imposible de dimensionar. «No se detengan, no discutan en el camino». José los conocía, sabía lo que el pasado podía provocar. Pero esta vez todo sería distinto. El faraón escuchó la noticia y no solo aprobó, celebró. «Traigan a su familia», ordenó. «Les daré lo mejor de la tierra». Carros, provisiones, abundancia, todo estaba listo. El viaje de regreso fue diferente. No había culpa, no había miedo, había una verdad que cambiaría todo. Cuando llegaron, Jacob los esperaba. «José vive», dijeron. Silencio. Su rostro no reaccionó. «Y es gobernador en Egipto». Su corazón se detuvo. No lo creyó. No podía. Hasta que vio los carros, hasta que escuchó cada detalle, hasta que la verdad rompió el dolor. «Basta», susurró. «Mi hijo vive». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Lo veré antes de morir». El viaje comenzó. Una familia rota volviendo a unirse. Camino a Egipto. Y en el camino, Dios habló. «No temas descender a Egipto, porque allí haré de ti una gran nación». La promesa seguía viva. Cuando llegaron, José salió a su encuentro. No como gobernador, como hijo. Vio a su padre, se acercó y lo abrazó, fuerte. «Ahora sí, puedo morir», dijo Jacob, «porque he visto tu rostro». El hijo perdido había vuelto, el padre herido había sanado, y el plan de Dios se estaba cumpliendo. Pero aún faltaba algo, un cierre, una verdad final que revelaría el propósito de todo. El tiempo pasó. La tierra de Egipto seguía prosperando. La familia de José vivía en paz, unida, protegida, pero había algo que aún no estaba resuelto. Un temor, silencioso, profundo. Mientras Jacob vivía, todo parecía seguro. Pero el día llegó, el padre murió, y con su muerte, el miedo regresó. Los hermanos se reunieron, inquietos. «¿Y si ahora José decide vengarse?», susurró uno. El pasado volvía a pesar. «Quizás solo nos perdonó por nuestro padre». El silencio era incómodo, la culpa nunca desapareció del todo. Decidieron enviar un mensaje. «Nuestro padre pidió que nos perdones». Las palabras llegaron a José, y algo en él se quebró otra vez. No de dolor, de tristeza. «Aún no entienden», pensó. Sus hermanos se acercaron, se postraron. «Somos tus siervos», dijeron. El mismo acto, la misma escena. Pero esta vez no era un sueño.
era realidad. José los miró, sus rostros, sus historias, y entonces habló. No teman, silencio. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Las palabras fueron firmes, claras. Ustedes pensaron hacerme mal. El pasado fue nombrado, sin negar, sin ocultar, pero Dios lo encaminó para bien. Todo cobró sentido. Para hacer lo que hoy vemos, preservar la vida de muchos. Sus voces temblaban, pero ahora no había culpa, había revelación. José dio un paso adelante. No teman, yo los sustentaré a ustedes y a sus hijos. Las lágrimas regresaron, pero esta vez eran de paz, porque el perdón no fue solo palabras, fue decisión, fue acción, fue amor, y en ese momento la historia quedó completa. Los años pasaron, lentos, pero llenos de propósito. José envejeció, no como un hombre derrotado, sino como uno que entendió su historia. La tierra de Egipto seguía bajo su cuidado, su familia prosperaba, sus hijos crecían, pero el tiempo no se detiene. El cuerpo comenzó a debilitarse, y José lo sabía. Reunió a sus hermanos, a sus hijos, a toda su familia. El ambiente era distinto. Yo estoy por morir, dijo. Las palabras no causaron miedo, causaron atención, pero Dios los visitará. Silencio. No era un final, era una promesa. Y los hará subir de esta tierra, a la tierra que prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. El pacto seguía vivo. José respiró lentamente. Sus ojos se cerraron, y así terminó su vida. Pero no su historia, porque lo que comenzó en un campo en Canaán, no terminó en una cama en Egipto. José fue embalsamado, colocado en un ataúd, pero no como símbolo de muerte, sino de espera, porque incluso en su descanso había fe. Fe en que un día su pueblo saldría de Egipto, fe en que Dios cumpliría lo que prometió. Y así fue. Y ahora la historia no termina con José, continúa contigo, porque tal vez hoy te sientes en un pozo, tal vez fuiste traicionado, olvidado, injustamente tratado, y no entiendes por qué. Pero esta historia te deja una verdad clara: Dios no ha terminado contigo. Si lo hizo con José, puede hacerlo contigo. El proceso duele, pero tiene propósito. El camino es largo, pero tiene destino. Y aunque hoy no lo veas, todo lo que estás viviendo está formando algo mayor, porque el mismo Dios que transforma esclavos en gobernantes sigue obrando hoy, en silencio, en lo invisible, en lo imposible.